de Pirandello Zuccarello, distinto melodista. Sabíamos que Perazzetti, después de casarse con Filomena, la mujer del perro, no tanto para reírse como para protegerse de casarse en serio, se había dado por entero al estudio de la filosofía. No es difícil imaginar los efectos que debía producir dicha disciplina en un cerebro como el suyo. Él mismo se encargó de ponerlos de manifiesto la otra noche al contarnos una de sus intransferibles experiencias. Me encontraba, empezó a decir, mirándose empecinadamente las uñas, en uno de esos momentos en que la razón, todavía me queda un poco, en la seguridad de haber alcanzado el absoluto que todos, sin darnos cuenta, buscamos en la vida. Yo no, le interrumpimos a coro. Bestias, dije sin darnos cuenta, gritó Perazzetti, indignado, pero reaccionó enseguida decidiendo, al parecer, ignorarnos y retomar el hilo de su pensamiento. Por otra parte, de golpe, como en un relámpago, nuestra razón advierte victoriosa que tiene apretada en el puño una coleta. ¿Entienden? No el absoluto, sino una coleta. La coleta de una peluca igual a la que se aferra al inefable barón de Munchausen para salir del pantano en el que había caído. Protestamos diciendo que si seguía hablando tan difícil no pensábamos seguir escuchándolo. Entonces, Perazzetti, pacientemente con los ojos cerrados y las manos apoyadas en la mesa, explicó: lo que nos proponemos, la finalidad última a la que apostamos nuestro corazón y que tiene, por lo tanto, el valor intrínseco de nuestra vida, es un valor absoluto. ¿Entienden? Pero cuando creemos alcanzarlo, o aún antes, se nos aparece como algo totalmente inútil. ¿Cómo? Preguntamos. ¿Por qué inútil? Porque nos damos cuenta, santo Dios, de que cualquiera sea el fin que persigamos será igualmente inútil. Porque lo absoluto, queridos míos, ese absoluto que es lo único que en definitiva saciaría nuestro espíritu, no se alcanza nunca. Pues entonces, observó alguien, hay que ser imbécil para buscarlo. ¡Bravo!, aprobó Perazzetti. Es lo que yo digo. Pero déjenme continuar, por favor. Los comienzos siempre son difíciles. Decíamos que corremos hacia ese fin con la ilusión de llegar a palpar nuestra propia realidad. Pero cuando ese propósito se desvanece, también se desvanece nuestra realidad, o más bien la ilusión de nuestra realidad. Entonces caemos en la dispersión y entramos a divagar, absorbidos por la muchedumbre, y hasta se hace posible detener a alguien, que podría ser nuestra propia sombra, y preguntarle: ¿quién es más sombra de las dos, tú o yo? Me encontraba en uno de esos deliciosos momentos, con la coleta de mi corazón en la mano. Caminaba casi sin darme cuenta por una de las calles más concurridas de la ciudad y de repente la casualidad me hizo fijar la mirada en un cartel entre las dos ventanas de un subsuelo. A través de la mugre de las ventanas se vislumbraba un bar de laca verde y resplandeciente de espejos, una decena de mesitas de mármol que centraban las ruedas de parroquianos. Dos potentes lámparas arrojaban un violento resplandor blanco sobre un aviso rojo donde podía leerse con grandes letras: Zuccarello, distinto melodista. Pues bien, me detuve delante de aquel anuncio, con la repentina convicción de que este señor Zuccarello, que se calificaba a sí mismo con el dulce nombre de distinto melodista, debía haber conseguido llegar a lo absoluto, convirtiéndose en un dios. ¿Un dios? Es imposible que no sea un dios quien ha alcanzado lo absoluto. Lo que sucede es que partimos de una base equivocada. Imaginamos que para volverse un dios es preciso alcanzar por algún medio extraordinario alturas inaccesibles. Y no es así. Ninguna altura fuera de nosotros. Bastará detectar con los medios más simples y comunes el punto justo, preciso dentro nuestro, allí donde se encuentra esa semilla pequeñísima que, desarrollándose, se convertirá en un mundo. Todo radica en esto, en saber encontrar esa semilla divina que nos hará dueños del universo. Nadie la encuentra, porque la buscamos fuera de nosotros. Deslumbrados por vanas ilusiones, por ambiciones y extravagantes antojos, irreflexivos y pervertidos por deseos artificiosos, aquella nada
aquel puntito infinitesimal que es la cosa más común y simple del mundo, se desvanece y ya no alcanzamos nunca a descubrirlo. Pero el señor Zuccarello, la dulzura misma de su nombre, pensé, lo habrá impulsado a cantar así, naturalmente, como hacen los pajaritos. Ha encontrado seguramente una discreta voz en su garganta y le ha bastado para distinguirse sin ningún esfuerzo de los otros. Un falso dios se hubiera proclamado célebre melodista. Él no. Al señor Zuccarello, Dios verdadero de su mundo, tal cual es, tal cual puede ser, tal cual debe ser, le basta proclamarse distinto melodista. Eso y nada más. Lo necesario para ser él y no otro. Era absolutamente imprescindible que yo lo viera y hablara con él aquella misma noche. El solo hecho de verlo, de escucharlo, me ubicaría espiritualmente, devolviéndome la calma y la fe en la vida. Me decidí y entré en aquel café subterráneo. Quedaba más abajo del salón que se veía de la calle. Más abajo, mucho más. Pero en el fondo no me disgustaba la idea de tener que ir a buscar bajo tierra al hombre que había alcanzado lo absoluto. Por el contrario, me pareció que no podía ser de otro modo. ¿Cuánto la entrada? Pregunté al portero. ¿Silla o butaca? ¿Hay también butacas? Sí, señor, butacas. 3 liras comprendiendo la entrada y una consumición. Titubeando, miré al portero como para preguntarle, ¿ese precio incluido el señor Zuccarello? Dios sabe qué pensó el pobre hombre frente a mi expresión perturbada. Evidentemente el señor Zuccarello era para él un número como otro cualquiera del programa. Un precio normal, agregó, buscando reafirmar un dato cierto ante la penosa incertidumbre que le provocaba mi extraño modo de mirarlo. Bien, 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 dije, para tranquilizarlo. Le di 3 liras, tomé la entrada y bajé 2 largos tramos de escalera. Descendiendo me di cuenta de que la tierra parecía querer vengarse de aquella violación de su intimidad, que esta intimidad fuera quebrantada por el reposo ciego y mudo de los muertos. La tierra podía tolerarlo, pero que se la hubiera abierto así, de manera tan obscena, y que su profunda negrura fuera aclarada con insolencia por 2 gordas lámparas, y su silencio agraviado por cantos torpes, risas idiotas, estridencias de instrumentos y aplausos, eso no lo podía tolerar. Y he aquí su venganza. No obstante los esfuerzos del propietario, las luces, la música y los espejos, aquel café-concert tenía la rígida escualidez de una tumba. Confieso que me hubiera gustado encontrar sentados allá abajo, tiesos y serios, con sus desafiantes bebidas intactas, llenas de polvo y con algunas telarañas flotantes, una multitud de muertos, llegados por vía subterránea a aquel café-concert con los trajes negros lustrosos de humedad, ajados y manchados por blancos grumos de moho. Pero encontré algo peor. Unos pocos aspirantes a muertos, sumidos en una desesperada tristeza. Se llevaban a los labios el pocillo de café, el chop de cerveza, la copita de menta, con el gesto de quien está pensando, no tengo más remedio, dado que es necesario todavía que yo lo beba. Y ninguno miraba hacia el pequeño escenario donde una esquelética estrella italiana maullaba, levantando los brazos como para asirse a un agudo que no lograba alcanzar. La voz de la cantante y los sonidos de la orquestita, de una horrible violencia, aturdían sin piedad la trágica, desconsolada soledad de aquella momificada clientela. Despacio, en puntas de pie, me acerqué a uno de los mozos y le entregué la entrada esperando me ubicara. Siéntese donde quiera, respondió. ¿No ve que no hay nadie? ¿Siempre es así? Noche a noche. Entonces, ¿el señor Zuccarello no atrae público? ¿Quién? El señor Zuccarello. Ah, sí, Zuccarello, dijo. ¿A quién quiere que le importe? Humillado, tomé asiento en una butaca. La estrella italiana, haciendo en vano 3 o 4 reverencias, se retiró de la escena,
La orquestita dejó de tocar y sobrevino un silencio sepulcral. En un relámpago de locura tuve la tentación de ponerme a aplaudir con todas mis fuerzas para romper aquel silencio y sobresaltar a aquellos pocos, taciturnos, agobiados clientes aspirantes a muertos. ¿Me hubieran tomado por loco? Al quedarme allí, en aquel agujero subterráneo, en aquel silencio de muerte, ¿no estaría realmente enloqueciendo? Sofocado me puse de pie con violencia. Sentía ganas de hablar fuerte, de gritar, de pelear con alguien. El mozo tuvo la mala ocurrencia de acercárseme en ese momento. ¿Qué ordena, señor? Nada, dije en alta voz. No ordeno nada. Usted ha afirmado que el señor Zucarello no interesa a nadie, pues sepa que a mí me interesa. Sucedió lo que había pensado. Todos, aun los músicos de la orquesta, se volvieron a mirarme. Muchos se levantaron. El mozo, a punto de desmayarse, murmuró, pero señor, yo no quise ofenderlo. No, no, continué con una ira desdeñosa. Usted no quiere eso, ni ninguna otra cosa. Tampoco quiere admitir ahora que si yo he condescendido a entrar en este sucucho, solo ha sido para ver al señor Zucarello. Vaya a decírselo al propietario, que ha instalado este café en un sótano, nada más que para enloquecer a la gente. Un hombre se me acercó en ese momento muy turbado y pálido. Lo detuve a cierta distancia, interpelándolo altivamente. ¿Usted es el propietario? Sí, señor, ¿qué se le ofrece? Bravo. ¿Podría decirme si al contratar al señor Zucarello le informó que su nombre aparecería en la calle en un cartel destacado a toda luz? Yo, el señor Zucarello, balbuceó el propietario. Sí, señor, el cartel es el usual. Así que es lo usual, dije con una sonrisa de triunfo. ¿Y el señor Zucarello lo sabía? ¿Lo sabía y se ha calificado a sí mismo de distinto melodista? Sí, señor, él mismo. Yo no lo entiendo. Yo sí lo entiendo bien, grité. Y también me doy cuenta de que usted no entiende nada. Disculpe que... ¿Qué es eso de allá arriba? Y señalé en lo alto, frente al escenario, un inconfundible reflector. Ante tan imprevista diversión, todos en la sala estallan en carcajadas y levantan la cabeza para mirar el lugar que yo estaba señalando con una vehemente cara de asco. Desconcertado respondió el propietario. ¿Un reflector? Ah, ¿con qué es un reflector? ¿Y usted no piensa encenderlo para iluminar a un artista de la categoría del señor Zucarello? ¿Un artista que se califica a sí mismo distinto melodista, aun sabiendo que su nombre estará expuesto en la calle? Un nuevo estallido de risa festejó mis palabras. El propietario se estremeció. La turbación primera se había convertido en irritación. Seguramente sospechó de que yo hubiera sido pago por el señor Zucarello para desempeñar mi papel. Temblaba de indignación. Pues yo no tengo por qué preguntarle a usted si enciendo o no. No, perdone, lo interrumpí, haciéndome el ofendido. Usted tiene que respetar en mí al cliente que fue atraído como una mariposa por el resplandor de su anuncio. Un cliente que ha tenido fe en el señor Zucarello y se prepara para un éxito que ni siquiera él ha soñado. Pero, señor, intentó interrumpir el dueño, no tuvo suerte. Y todo en beneficio suyo. Aquí estamos en un sótano, mi querido señor. Usted lo sabe bien, casi una catacumba. Ordene enseguida que enciendan el reflector y haga otra cosa también, en su interés. Vaya e invite a todos los que se aburren en el salón de arriba a bajar aquí para escuchar al señor Zucarello. Gratis, solo por una noche. Sería verdaderamente ignominioso que un distinto melodista como él tenga que cantar ante las sillas vacías. Todas aquellas momias de parroquianos, ahora resucitados, aplaudían alegremente mi propuesta y corearon su aprobación entusiasta. El propietario me miró todavía un momento más, perplejo, pero de repente sonrió. También él abrió los brazos, se inclinó ante el venerable público y corrió a dar las órdenes. Poco después la sala estaba llena, bulliciosa y a la expectativa de un inesperado placer. El reflector relampaguea y se enciende, echando sobre el escenario un círculo de luz blanca. La orquestita ataca el preludio de la primera canción y el señor Zucarello aparece radiante, de frac, corbata y guantes blancos, recibido por un caluroso aplauso. Ah, queridos amigos, si lo hubieran visto, más que pequeño, con una cara que parecía tallada en un jaboncito de peluquero,
color rosa, con algo de cabruno en los cabellos, espesos, rizados y negros, y también en la voz cuando empezó a bailar apasionadamente. Para mí, lo mejor del número fue que el señor Zucarello no se esforzó para nada, ni en el canto, ni en la gesticulación, ni en las sonrisas. Daba lo que podía y sabía perfectamente lo que podía llegar a dar. En las pausas sacaba la lengua afuera para humedecerse los labios y graciosamente con 2 dedos estiraba los puños de su camisa. Perfecto. Por supuesto que ninguno de los espectadores se daba cuenta de aquella perfección. Se sentía en el aire que todos mantenían la desilusión en suspenso, en una dudosa expectativa que iba de él hacia mí y de mí hacia él. Afortunadamente, un buen agudo final artístico sortió el peligro. Me apresuré a aplaudir con entusiasmo y todos aplaudieron conmigo. El señor Zucarello tuvo que salir varias veces a agradecer, haciendo una reverencia, con una mano sobre el pecho. Pero entiendan bien, queridos amigos, que a mí no me importaba tanto esa noche salvar al señor Zucarello como salvar el absoluto. Era necesario y lo salvé. Quiero decir, lo salvé del peligro de un fiasco clamoroso y también de hacerle perder el contrato. Me fatigó bastante conseguir que se serenara, pero al fin lo logré. No solo logré eso, sino también que nos hiciéramos amigos. Lo conduje por más de una hora por las calles desiertas y lo hice entrar a un café nocturno para que siguiera, mientras bebía un vaso de cerveza, hablándome de él, de su vida, de sus esperanzas, de sus deseos. ¿Se figuran acaso que me dijo cosas extraordinarias? Son realmente estúpidos. Me dijo las cosas más obvias, más comunes, más simples del mundo, las que puede decir cualquiera que haya encontrado dentro de sí la pequeña semilla capaz de convertirlo en un Dios modesto, en el patrón único de su pequeño mundo. Estaba contento y satisfecho de todo, aún de cantar ante sillas vacías en aquel lúgubre sótano, porque en aquel equilibrio perfecto, que solo puede dar la plena satisfacción de sí mismo, había comprendido que lo mejor para él era conducir su modesta divinidad por los pueblitos de provincia, y le bastaba para prestigiarse en sus giras poder decir que había cantado en Roma, en un café-concert de Roma. Cualquiera, no importaba. Sin embargo, la mayor prueba de su divinidad me fue dada por una sombra, que apenas abandonamos el sótano se puso a seguirnos a cierta distancia por espacio de una hora a través de calles desiertas. La sombra de una mujer miserable que pude ver bien cuando abrió la puerta del café nocturno y que se escurrió adentro, unos minutos después de nosotros, disimulándose en un rincón del fondo, vestida con un trajecito negro y sucio y un viejo sombrerito adornado por una pluma que caía hacia un lado. Sobre los hombros curvos, una mantilla andrajosa, en los pies, un par de zapatos de hombre. Pude advertir que, mientras caminábamos por la calle, el señor Zucarello de tanto en tanto echaba una inquieta y disimulada mirada hacia atrás. Pero, si ya lo sé, hubiera deseado decirle para aliviarlo de su inquietud. Lo sé y es justo que sea así. No creas que me parece mal que mantengas así a distancia a tu mujer y que ella sea tan miserable. Estaba seguro de que el señor Zucarello seguía todavía con ella, no solo para que lo sirviera como una esclava, sino también para establecer por comparación su propio lugar de endiosado. Estaba seguro que ella, sin proferir una queja, hacía todo lo necesario para tenerlo como un figurín. ¿Ah? ¿Dicen que no? Déjenme repetirles, queridos amigos, que son unos imbéciles. Sepan que, después de haber acompañado hasta la misma puerta del hotelucho al señor Zucarello, ya de regreso conseguí que aquella sombra, en medio de la oscuridad de la calle, me hiciera una profunda reverencia. Y no pude menos que considerar que era justo que ella se inclinara ante mí en esa forma, porque eso era lo que esperaba de ella aquel ídolo al que yo había rendido homenaje.